vamos a escuchar? Vivi, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a arrancar con un pedacito de un texto de Osvaldo Bayer, sí, sobre Hiroshima. Lo que usted diga. ¿Qué podemos decir? Bajar los brazos, no creer, llorar por la tierra y sus hijos, llamar a los estadounidenses por su verdadero calificativo, maldecir hasta el fin de los siglos al señor presidente Truman y al secretario de Defensa Timson. Los norteamericanos llevarán una culpa ilevantable por los siglos de los siglos. No se los podrá perdonar jamás. Los turcos mataron a 1 millón de armenios a cuchillo limpio, niños, mujeres y hombres. Fue tanto el horror que uno ve un turco y cree descubrirle un cuchillo ensangrentado en las manos y una sonrisa cínica en el rostro. Sus gobiernos jamás pidieron perdón por sus cobardes crímenes. Bueno, es solo el inicio del texto de Osvaldo Bayer, que escribió hace varios años, ya falleció el año pasado Osvaldo Bayer, para el aniversario de Hiroshima, ¿sí? Y este año hicieron 75 años de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. El 5 de agosto, ¿verdad? Sí. Y con la que Estados Unidos dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Lo que narra lo traje porque lo que narra es cómo los estados se van haciendo de las armas que dispone el capital para poder atacar a los países y de esa manera llevar adelante las guerras y matar a millones de inocentes. Y cuando lo leía, me trajo a la cabeza un texto muy interesante, un ensayo, en realidad, de Enzo Traverso. En mi caso lo leí para explicar el nazismo cuando estudiaba. Y lo que trae a colación Enzo Traverso es cómo desde la guillotina hasta las cámaras de gas, lo que hizo el mundo, lo que hicieron los estados es tomar las armas como máquinas. ¿Sí? Él lo pone en el contexto del taylorismo, del fordismo. Entonces, lo que diferencia es cómo se mataba antes, que se mataba una sola persona con un arte como teatral, de que el verdugo venía a matar a esa persona y esa era la forma de disciplinar a la sociedad. Como un espectáculo público, incluso. Claro, que lo toma Foucault también. Y cómo desde la guillotina hasta la cámara de gas, y podemos incluir en eso la bomba atómica, fueron la apropiación del fordismo de la muerte. ¿Sí? El fordismo aplicado a la muerte. ¿Qué es el fordismo? El fordismo es una forma de producción siempre en el bloque en de serie. Viene la burra. Siempre. Te queda laburando la cabeza, ¿viste? Porque aprende un montón, no me da vergüenza. Empezás a conceptualizar así como el fordismo, la muerte. La dejé como un rato largo, digo, la voy a sacar, la voy a dejar hablar, lo voy a sacar. No lo puedo sacar. ¿Qué es el fordismo? Bueno, Taylor, porque se llama taylorismo, fordismo. Taylor es el que desarrolla la teoría. Chabones, sí. Taylor es el que desarrolla la teoría de la producción en serie y cómo eso reduce la cantidad de costos en producción, entonces baja los precios a la venta al mercado. ¿Sí? El fordismo es Henry Ford, el creador de la Ford y del auto Ford, que lo aplica, ¿sí? Y hace sus primeras empresas, y lo que hace Ford es, en un principio, crear un auto, y en segundo lugar, él creaba autos para la élite, que eran quienes lo podían comprar. Posterior a eso se pregunta por qué estos autos no los pueden comprar cualquiera de mis trabajadores. Entonces aplica la producción en serie, baja los costos y masiviza, no sé si está bien dicho, hace masivo, universaliza, gracias, la adquisición de determinados elementos que son producidos en serie. Lo que dicen, ¿Y en eso incluimos los genocidios? Lo que dice Enzo Traverso es que a través de la cámara de gas fue como el sumum de la fordización de la muerte. Ajá. ¿Sí? La muerte se empieza a producir en serie, ya no es ejemplificadora, ya no es el espectáculo público para ejemplificar al resto de la población, sino que directamente se intenta matar. Y cuando el único objetivo es matar, se hace en masa. ¿Sí? Por eso utiliza el ejemplo de las cámaras de gas. Él también habla de los judíos que participaban dentro del mecanismo de muerte, en tanto los judíos que llegaban a los a los campos de concentración eran recibidos por otros judíos que tenían un estatus más alto
económico y dentro del campo de concentración, que los recibían, los desvestían, los cambiaban, digo, eran parte de la maquinaria de muerte. ¿Sí? Entonces, eran parte de la perversión, era claro, ponerte para sobrevivir contra los propios, es una cosa. Claro, porque lo que él aclara también es, esos judíos también iban a morir en la cámara de gas un poquito más tarde, ¿sí? Entonces, también lo que hace en su otro verso es decir, bueno, Hitler estaba loco y pensó todo esto y lo escribió en Mi lucha, pero también hubo un sistema y una sociedad que permitió que eso sucediera. ¿Sí? Sí. Como también hubo una sociedad que quiso finalizar la guerra y permitió que se tiraran las bombas de Hiroshima y Nagasaki y se destrozaran 2 poblaciones del Japón, y que al Japón le costó horrores volver a reconstruirse, y de hecho dependió de Estados Unidos en su reconstrucción, y a su vez Estados Unidos lo usó, en tanto le sostiene económicamente la reconstrucción a Japón. Lo financia, gracias. De nada. Ay, hoy estamos. Le financia la reconstrucción a Japón y a través de eso hace que Japón sea sus ojos en el sudeste asiático. Claro. Sí, porque China ya se había levantado en su propia revolución. Por lo tanto, ante la posguerra, la post-segunda guerra mundial, es necesario tener los ojos en el sudeste asiático contra China. Posterior a eso viene la guerra de las 2 Coreas, pero ya sería como demasiada información. Claro. Sí. Es mucho. Sí, es me mucho quedé con el Fordismo y Taylorismo. Gracias. Me quedé, o sea, ya me empecé con las 2 Coreas. Sí, no, es como mucho. Se me atraganta el brownie. O sea, bueno, pero más o menos la idea era poder pensar que Hiroshima y Nagasaki no fueron solamente una decisión de Estados Unidos en un momento de locura de Truman, sino que tienen que ver con una forma de pensar la muerte y de pensar la destrucción masiva de las sociedades por parte del capital. Digo, porque posterior a eso se erigen, posterior a la Segunda Guerra Mundial y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se erige lo que fue la Guerra Fría, que es el enfrentamiento del comunismo con el capitalismo a nivel mundial y que duró más de 30 años. ¿Sí? Claro. Entonces, dentro de esa lógica es que, o matriz de pensamiento, hoy estoy usando mucho matriz de pensamiento. Bueno, dentro de esa lógica es que quería recordar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, más allá de cada uno de los muertos y las consecuencias posteriores que la bomba atómica trajo a la población. ¿La bomba que estalló ahora? ¿Sabes algo? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Dónde? En el Líbano. Gracias. En su capital, Beirut. Gracias. Me están mandando mensajes. Juan Facino se nos está riendo. Recuérdese la canción de Shakira, Viajé desde Bahrein hasta Beirut. Ajá. Y ahí me va a quedar. Vos decís que lo use como regla mnemotécnica. Ojos así se llama la canción. Ojos así. Se llama la canción. Bueno, un día ponelo. Hermosa canción. Un día ponelo. El vivo es muy bueno de esa canción. Nos olvidamos de su primer marido y la valoramos ella como artista y la ponemos. ¿Qué pasó con eso? Bueno, nadie sabe en realidad. No sé, no estás obligada a saberlo tampoco. No. Abro la pregunta porque salió en todas las redes. Fue un tema. Lo leí y lo traje como tema. Las imágenes son conmovedoras. Bueno, lo que dicen es que se parece muchísimo a la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Ajá. La cuestión tiene que ver con un barco que guardaba nitrato de amonio. Tranca, sí. De un ruso, de una persona rusa. Ese barco llega en 2013 a la costa de Beirut con bandera moldava, de Moldavia. ¿Sí? Ajá. No nos pregunten dónde queda Moldavia, no sean malos. Bueno, yo lo sé, pero... en la Gran Rusia. No, Yugoslavia en general. En el conurbano. En el AMBA ruso. En el AMBA. No, en el AMBA yugoslavo, chicos. Por favor. Por favor. Yugoslavia ya no existe, aparte. No nos metamos con Rusia, que me hace acordar el video de las piernas de Cristina y la testosterona de Putin abriéndole la agüita. Ojo, y pariendo una nueva patria. Y nos vamos a toda la Plaza Roja a festejar. Nos vamos a festejar.
y nos vamos a festejar la unión. Claro que sí. Ahí hay matrimonio claro que con bendición de Néstor desde arriba. Y traiga las vacunas, che. Bueno, perdón. Y si no la quiere a Cristina, se la mandamos a Natalia Oreiro también, que estuvo en Rusia. No mandamos a ninguna mujer a ningún lado. Una mujer va si quiere, cuando quiere. Aparte es uruguaya, digamos. La calle Pou que no cobre las vacunas. Bueno, estábamos hablando de un tema muy serio, pero me acordé porque estuvimos hablando en la producción de ¿qué hacemos? Nos vamos a la Plaza Roja a festejar. Ya estábamos agarrando el pasaporte. Ya estábamos sacando un pasaporte, pero perdón, bueno, tema serio. No, lo que cuando buscaba la información, porque en realidad es cierto que se dijo que había sido un atentado en un primer momento de Israel. ¿Ah, sí? Israel lo desmiente. El primer ministro de Líbano dice, es creíble lo que dice Israel. ¿Por qué? Vamos a contextuar esto también. Y así seguimos contextuando hasta las 5 de la tarde. No, sencillo. O sea, estaban estos explosivos. O sea, no, pero ¿por qué se pregunta, por qué dice es creíble y todos piensan que puede haber sido Israel? Porque estuvieron 15 años en guerra. Claro. Israel y el Líbano, ¿sí? Uh-huh. Entonces, posterior a eso se puede pensar que era un ataque de Israel. Después le echaron la culpa a Hezbollah. Hezbollah es un partido político que tiene un brazo armado al cual el presidente Macri lo puso dentro de los grupos terroristas. Tranca también. Tranca. Bueno, lo que dicen es que en realidad no se tuvo los cuidados necesarios con este barco cargado de nitrato de amonio que tenía 2.750 litros de nitrato de amonio. No era que llevaba un frasquito. Chicos. No sé tú. Eso flota. Eso flota acá cerca. Cuidado, no se tuvo los cuidados necesarios y ¡bum! Use barbijo. ¡Bum! No, las imágenes. No, y destrozó. Son conmovedoras. Imagínense que Capital Federal de la Argentina, sí. Cava, tiene 200 kilómetros cuadrados. Beirut tiene 20 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, destruyó casi media ciudad. ¿Sí? Imagínense que el Líbano mide 200 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho nada más. ¿Sí? Es un pueblo. Es un Tucumán. Claro. Es muy chiquito. Además viene o sucede esta explosión en un contexto bastante heavy en el Líbano, en donde tienen un 45% de pobreza, donde no se logra formar Estado porque el Estado, la construcción supuestamente democrática es colonialista de Francia, digamos, hereda lo que Francia le dejó. A mí lo que me sorprendió es complejo. A mí lo que me sorprendió, sí, todo lo internacional siempre es complejo. No, porque todo tiene que ver con todo y porque ningún país funciona solo. Siempre hablar de una cuestión política implica traer a otro país y las relaciones anteriores y las que están teniendo. Eso es lo divertido de las relaciones internacionales. Sí. Es un tema muy interesante. A mí lo que me sorprendió de la noticia es qué rápido que se cerró. Eso me quedó como... salió en todos lados, las imágenes poblaron las redes y luego... basta. Porque en realidad el primer ministro dijo esto, de que Israel no había sido, de que suponían que se había dejado mal guardado, el director de aduana salió a contradecirlo y después se callaron todos. O sea, acá todo el mundo está diciendo, cerrá. Sí, pero está re divertido el tema, ¿o no? Sí. Bueno, nos vamos con una canción de Cranberries. ¿Volvemos? Y volvemos. Y volvemos. La canción se llama Zombie y lo que hace es contar en primera persona, a través del relato de un niño, cómo quedan guardadas las imágenes de una bomba en la cabeza. Y cómo aparecen los silencios y las bombas, los silencios y las palabras, los silencios y las armas que nos vienen imponiendo. Es un relato hecho música. Por algo lo dejamos con la música, porque sabe, el chabón sabe.